hardware de entrada y salida. Cuando hablamos de hardware hacemos referencia a la parte física, a la parte tangible del sistema. Siendo más concretos con respecto a este tema, los hardware de entrada y salida, o también conocidos como periféricos o dispositivos mixtos, ya que llevan a cabo la tarea de dispositivo de entrada y de salida a la vez. Vamos a centrarnos primero en el de entrada. Cuando hablamos de dispositivos de entrada, hacemos referencia específicamente al acto de alimentar con información al sistema computarizado. ¿Cómo lo hacemos? Mediante los dispositivos, como por ejemplo el teclado nos va a permitir incorporar la información por medio de la pulsación de teclas donde empleamos caracteres alfanuméricos. El mouse o ratón que incluso nos sirve para apuntar elementos dentro de una interfaz. Podemos hallar más ejemplos, como por ejemplo el micrófono que sirve para capturar las vibraciones que genera el sonido y transmite la información a la máquina. El escáner que toma imágenes de documentos, entre otros. En cambio, cuando hablamos de los dispositivos de salida, hacemos referencia a la recuperación o la copia de la información que está disponible en el sistema. A menudo se la transfiere a un soporte físico o de otra naturaleza. Esto lo hacemos mediante los dispositivos de salida, como es el caso del monitor, mediante el cual se muestra datos visualmente al usuario. Es decir, es el medio por el que ustedes pueden visualizar la plataforma, el video. Otro ejemplo podría ser los altavoces, que es por los cuales se transmite el sonido, por el cual me pueden escuchar. O la impresora, que registra en papel la información que se envía. La interfaz de entrada-salida de las aplicaciones es la que define el modelo de entrada-salida que ven los usuarios, por lo que cuando se diseña el sistema operativo, se debe tener en cuenta decisiones relativas a la funcionalidad que se va a ofrecer al exterior, nombres independientes de los dispositivos, entrada-salida no bloqueantes o asíncronas, control de acceso a dispositivos, indicadores de error y uso de estándares. Las interfaces de entrada y de salida proporcionan un método para transferir información entre dispositivos de entrada-salida, tanto de almacenamiento interno y de almacenamiento externo. Los periféricos conectados a una computadora necesitan enlace de comunicación especial para funcionar como una interfase con la unidad de procesamiento central. El propósito del enlace de comunicación es resolver las diferencias que existen en la computadora central y de cada periférico. Se llama interfaces porque se comunica tanto con el canal del procesador como con el dispositivo periférico. Las funciones de la interfase son almacenar los datos y realizar las conversiones que se le requieran. También detecta errores en la transmisión y es capaz de reiniciar la transacción en casos de error. Más aún, la interfase puede testear, arrancar y detener el dispositivo según las directivas impartidas por la CPU. En algunos casos, la interfase puede consultar a la CPU si algún dispositivo está requiriendo atención urgente. Cuando se habla del subsistema de entrada y salida del kernel, normalmente se tiene el concepto de lo que es el software de entrada y salida, como por ejemplo sería el DMA. Pero en sí, hablando exactamente de lo que es entrada y salida, es decir, cuando un proceso se lo recepta y se manda, por ejemplo, una cadena de caracteres a ser impresos, también se tienen los elementos de lo que es el bus, el controlador, el puerto DES, los registros, obviamente, y en sí el procedimiento entre el host y el controlador. Por lo tanto, estas ejecuciones se realizan mediante interrupciones o por ES programada o por un DMA. Primeramente, la ES programada es lo más simple que existe, en el cual la CPU hace todo el trabajo. Es decir, la CPU lo que hace es, primeramente, en sí receptar el proceso. Por lo tanto, en el espacio del usuario, como podemos ver en la imagen, existe una cadena. Esta cadena se quiere imprimir. Por lo cual, este bus de usuario lo que hace es pasar esta cadena hacia el kernel. El kernel en sí envía esta cadena a imprimir al controlador del dispositivo periférico para que se pueda imprimir en la página de al lado. Pero todo este proceso es realizado únicamente por el CPU, por lo cual se mantiene ocupado y esperando en sí si es que el dispositivo periférico está listo o no para realizar la impresión. Si es que no está listo, podría recibir un mensaje de bloqueo o fallo dependiendo del sistema operativo. En caso de estar disponible, lo que hace es imprimir cada cadena que se ha enviado
en seguidilla, por así decirlo. Por otro lado, la S por interrupciones es un poco más tardada en sí, debido a que la impresora va imprimiendo de acuerdo van llegando los caracteres, pero después de imprimir cada carácter, lo que hace es revisar si es que tiene otro carácter que imprimir, ya que los imprime enseguida, pero en sí verifica durante 10 segundos, perdón, 10 microsegundos. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, si se van a imprimir 100 caracteres, la impresora tiene una capacidad de 100 caracteres por segundo. Por lo tanto, un carácter se imprime por 10 microsegundos. Si es que es así, la CPU estará por inactividad por 10 microsegundos, esperando que se envíe otro carácter o esperando que se revise para verificar si hay otro carácter para imprimir. En caso de que no se tenga, se puede ir utilizando estos 10 microsegundos en alguna otra actividad que se tenga en el CPU para que no se desperdicie ese tiempo. En sí, la solución más adaptable, más buena, es la ES por DMA, el Direct Access Memory. ¿Por qué? Porque la idea de utilizar un controlador DMA es para que alimente los caracteres de la impresora sin tener que usar la CPU. Por lo tanto, da una solución un poco más válida a lo que es la S programada o S por interrupciones. Pero sobre todo, la DMA es la entrada y salida programada, pero con un controlador de DMA. Por lo cual, obviamente, se necesita un hardware especial, que es el controlador en sí. Pero de esta manera se libera obviamente la CPU para realizar otra actividad mientras tanto. Pero si es que el DMA no puede controlar el dispositivo a toda la velocidad, normalmente se tiene que usar la CPU para hacer el trabajo. Por lo tanto, hablamos de una ES programada o por interrupciones. Pero normalmente el DMA es la mejor solución para el sistema de entrada y salida.